Buenos días, bendiciones, qué gusto poderles saludar a través de este segmento nuevamente con una invitada muy especial. El día de hoy me acompaña Pastora Marilia Balas, ella es profeta, es directora o líder del Ministerio Red de Diamantes, también es líder de pastoras y doctora en teología y bueno, yo sé que es una intercesora, pudiera seguir nombrando aquí las diferentes áreas donde el Señor la tiene ministrando y no terminaría, pero quisiera darle las gracias, pastora, por el privilegio que nos da de acompañarnos en este segmento. Gracias por haber aceptado la invitación y bienvenida. Bueno, mi nombre es Marilia Balas, soy pastora, como dice la hermana profeta. Tengo una trayectoria más o menos de unos 30 años y comencé cuando yo tenía 23 años trabajando en el ministerio. En el ministerio en el que yo trabajaba no se permitía, como le estaba comentando a ella, que la mujer predicara o que fuera pastora, pero le doy gracias a Dios porque me ha permitido tener un esposo que me ha permitido compartir el púlpito con él. Él fue el que me impulsó a predicar y me acuerdo que él comenzó a enseñarme todo lo que le enseñaban a él y el Señor, claro, me empezó a invitar a iglesias sin que nuestros pastores muchas veces supieran, pero mi esposo me acompañaba hasta que llegó el momento en que el Señor nos llamó de pastor y mi esposo pues me dijo, el Señor me dice que tú eres pastora y comencé a estudiar teología para prepararme, tener una mejor preparación y de esa manera me gradué con un doctorado en teología. Y así fue como empezó mi ministerio. Como profeta siempre me han aceptado, pero como pastora sí ha sido un reto bastante difícil porque hay muchas personas, muchos lugares donde no aceptan que la mujer pastoree, pero 20 años he estado pastoreando junto con mi esposo y pues sí, el Señor me ha permitido fundar esta red de mujeres que son hermosísimas. Tengo más o menos unas 60 mujeres líderes en el equipo. Gloria a Dios. Y qué hermoso cuando tenemos el apoyo de nuestros esposos, ¿verdad, pastora? Para poder servir a Dios y cuando ellos reconocen lo que el Señor ha depositado en nosotros. ¿No le parece qué bonito? Sí, ha sido muy bonito porque yo siento que mi esposo, sé que mi esposo tiene el don profético. Entonces, muchas de las declaraciones proféticas que él ha hecho en mi vida han traído un rompimiento en mi ministerio, en el ministerio de mis hijos. También mi hija es profeta y mi hijo también, él trabaja, él también enseña. Entonces, el Señor nos ha dado el privilegio de ser una familia pastoral, una familia sacerdotal, le decimos nosotros, ¿verdad? Sí, Y amén. también de entrenar a otras personas a que hagan lo mismo. Eso es bien hermoso, que a ustedes el Señor les ha dado ese privilegio de, como me decía usted, de entrenar, de capacitar, es la palabra correcta, ¿no? Amén, Líderes, tanto de mujeres como de hombres, que el Señor les ha permitido trabajar en esa área, capacitando a diferentes personas en sus ministerios, que yo sé que no es un trabajo fácil de hacer. Amén, así es, no es un trabajo fácil, pero el Señor es el que hace la obra. A Él la gloria, a Él la honra. Amén. Y pienso que de ese ministerio que el Señor le ha dado viene el tema que nos va a compartir hoy, ¿verdad? Sí, yo quiero animar a todas las personas que están escuchando a que entren en un nuevo, en el mover de Dios, le llamo yo. Más que evangelizar, es capacitar a la gente para que ellos hagan la obra, no solamente nosotros. O sea, ya el tiempo de que solamente una persona esté al frente y enseñe se ha terminado. Lo hemos visto ahorita en la pandemia y vimos cómo muchas iglesias perdieron muchos miembros porque tienen una audiencia, pero no tienen miembros activos. Y pues lo que hemos visto es que nuestra iglesia incrementó en vez de que bajara. Gloria a Dios, qué bueno por ello. He mirado también eso, que también ha habido impacto en algunas de las iglesias que han estado transmitiendo en vivo también, que han podido llegar a otros lugares. Qué bueno que ustedes han crecido. Me he dado cuenta también por mi iglesia que estuvimos transmitiendo, nunca paramos de transmitir en línea también y vemos que se ha conectado gente y más que nada que nos hemos dado cuenta que han estado fieles
conectándose, porque está enseguida de mí la muchacha que está poniendo las letras en la pantalla y me dice, ya se conectó, él es el de Oceanside, o ya conocemos que de Guatemala, que de Filipinas, se han estado conectando, como es una iglesia bilingüe, de otros lugares donde podemos ver que está esa hambre de escuchar palabra de Dios, así que es un tiempo muy clave para evangelizar. Y pues, pastora, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación. El tiempo es de usted con el tema la importancia de hacer discípulos. Amén. Bueno, para comenzar, yo siempre veo que hay 5 preguntas que todas las personas tienen, desde las personas que tienen dinero, de las personas que no tienen dinero, a todas las personas. Tengo una de mis discípulas que es la líder de la ciudad donde yo pastoreo, y ella va a ser la siguiente alcalde. Y hemos estado entrenándola en lo que es la oración. Y para la gloria de Dios hemos visto cómo cuando hacemos discípulos podemos ganar no solamente una congregación, sino toda la ciudad. Ese debe de ser nuestro deseo, tomar completamente el territorio. Amén. Pero estas 5 preguntas son las que motivan a toda la gente. Una primera es, ¿quién soy yo? Esa es la primera pregunta que la gente se hace. ¿Quién soy? La otra es, ¿cuál es la razón de mi existencia? O sea, ¿por qué razón estoy aquí? ¿Cuál es mi llamado? ¿Cuál es mi asignación? ¿Qué es lo que Dios ha hecho en mi vida? ¿Qué es lo que Dios quiere para mí? ¿Por qué motivo yo nací? La siguiente pregunta es, ¿quién es Dios? ¿Quién es Dios? ¿Quién es Él? ¿Quién es el ser supremo que está realmente interesado en ser supremo en mí? Y el otro es, ¿quién es mi enemigo? Porque muchas veces pensamos nuestro esposo es nuestro enemigo, el vecino es el enemigo, y en realidad nuestro enemigo solo es uno. Y si no sabemos ni entendemos quién es nuestro enemigo, podemos cometer el error de atacar a gente y no entender realmente cuál es lo que el reino de los cielos implica. Y la última pregunta es, ¿cuáles son mis atributos o cuáles son mis capacidades? Y tenemos que entender que todos hemos nacido con una señal de que hemos nacido porque Dios quiso que naciéramos, en el tiempo que naciéramos, con el color que naciéramos, en la familia en que nacimos. Dios ya todo lo tenía calculado. No puedo decir fríamente calculado porque Dios no es frío. Dios es un ser lleno de amor que Él sabe por qué te envió en ese lugar, por qué fue tu familia, porque Él ya tenía la razón de tu existencia. Ahora, muchas personas dicen, bueno, es que yo no sé realmente por qué nací. Recuerdo que una madre me dijo, yo no sé, yo no hay qué hacer con mis hijos, me dijo, es que vienen sin manual. Y yo me quedé preguntando un momentito. Todas las cosas vienen con manual. Cuando nosotros miramos un teléfono, un iPad, una computadora, cuando te la envían, tú la abres y tú vas a ver ahí que viene un papel. Y ese papel es el manual. Y la palabra manual significa, quiere decir the maker's mind, o sea, la mente del que lo hizo o la mente del diseñador. Nosotros venimos con un diseño, con un manual, es la Biblia. La palabra de Dios nos enseña qué tenemos que hacer, y por no leer el manual, muchas veces cometemos el error de comenzar a ver cómo puedo utilizar esto, y ahí en el manual vienen 3 cosas. Número 1 viene a lo que es capaz de hacer lo que yo he comprado. Por ejemplo, en teléfono me va a decir cuáles son cuáles son las cosas que vienen en el teléfono, cuáles son los atributos del teléfono, pero también me va a decir qué no debo hacer con ese teléfono. Me va a decir, no lo pongas en agua caliente, no lo metas en agua cuando te bañes, va a decir ciertas leyes que debo de cumplir. Y porque nosotros no hemos leído el manual, porque nosotros no comprendemos qué es lo que hay en el manual, no entendemos cuáles son nuestras capacidades, no entendemos cuáles son nuestros atributos. Dios quiere que nosotros nos conectemos con el Padre. Y la mayoría de personas simplemente conoce a Cristo y se quedan en solo soy salvo. Nunca entran realmente en lo que es el reino de los cielos. Dice la Biblia que el reino de los cielos sufre violencia, solo los violentos lo arrebatan por la fuerza. Y tenemos que entender y comprender que cada promesa que Dios nos da, la tenemos que pelear. Ninguna de las promesas que Dios nos da viene gratis. Hay personas que me han dicho, nada es gratis en esta vida, solo la salvación.
Y les digo yo, no, la salvación no es gratis, porque hubo un precio muy alto por el cual Cristo pagó. Lamentablemente, así como un niño mal educado, cuando el padre le regala algo, le regala un iPad, le regala una computadora, y como él no la pagó, entonces no la cuida. Entonces es lo que sucede con nosotros los cristianos. Como no entendemos realmente el precio de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario por nosotros, simplemente lo tomamos a la ligera y no creemos que tenemos que conquistar más allá de lo que Dios tiene para nosotros. Pero el deseo de Cristo es que nosotros conozcamos al Padre. Cuando yo conozco al Padre, la identidad del Padre comienza a ser emergente en mí. Una vez que esa identidad viene y se sumerge dentro de mí y yo en el Padre, entonces yo comienzo a ser una discípula. Ya simplemente el Evangelio no se vuelve monótono, ni tampoco se va a hacer, como muchas veces, las personas no les gusta que yo use la palabra, pero yo veo que mucha gente es letárgica con lo que es la palabra de Dios. No se levantan a orar, no se levantan a leer la palabra de Dios, no buscan la presencia de Dios. Y una de las cosas que es muy importante, pero muy importante, es la oración. Cuando tú miras en el libro de Lucas 11, Jesucristo se acerca con sus discípulos, camina con sus discípulos, platica con sus discípulos, come, duerme con ellos. Pero los discípulos le preguntan, Señor, enséñanos a orar, como Juan le enseñó a sus discípulos a orar. Entonces, el llamado número 1 del líder es inspirar a sus discípulos a una vida de oración. ¿Por qué? Porque en esa vida de oración nosotros nos conectamos en el Padre. Nos hacemos uno con el Padre. Pero muchas veces, ¿qué hacemos? Enseñamos a la gente a depender de nosotros. Y si yo hago que la gente dependa de mí, entonces ellos no pueden tener un crecimiento normal. El apóstol Pablo lo dijo de esta manera. Dijo, yo sembré, y dice, Apolo regó, pero Dios es el que da el crecimiento. Entonces, el crecimiento de una persona solo viene a través de Dios, porque Dios es un Padre que crea, pero también que cría. Él es el que nos va enseñando, Él es el que nos va dirigiendo cada día. Y la gente tiene que entender que Dios está interesado en hablarle a cada persona. A veces las personas me dicen, ¿cómo es que Dios le habla? ¿Por qué dice tanto usted, Dios me habla? Y yo les digo, ¿cómo es que Dios no te habla? Yo necesito entender que Dios me habla. Una de las cosas que tenemos que entender que el hombre no fue diseñado a vivir solo. El hombre no fue diseñado ni siquiera a tomar decisiones fuera de Dios. Cuando en el inicio, en el libro de Génesis, nosotros miramos, dice la Biblia que Dios hizo al hombre, pero lo puso en el Edén. Él no vino y encontró el Edén por casualidad. No, Dios lo puso en el Edén. Y el Edén no era un lugar. El Edén era un portal donde el cielo y la tierra se encontraban. Porque dice que cuando Adán caminaba, dice que Dios llegaba y hablaba con él. Entonces, como seres humanos, fuimos diseñados en 2 dimensiones, la dimensión terrenal y la dimensión espiritual. En la dimensión espiritual, nosotros podemos hablar con Dios y Dios nos puede contestar. Pero como estamos tan acostumbrados a vivir en la tierra, que muchas veces nos olvidamos que Dios nos está hablando. Y muchas veces ni siquiera entendemos. Cuando yo vine a este país, yo no hablaba el idioma, no hablaba inglés, pero pues me casé con un americano. ¿Y qué sucedió? Él no hablaba español cuando me casé con él. Pero la comunión diaria, yo tuve que aprender a hablar el idioma de mi esposo. Igual mi esposo tuvo que aprender a hablar mi idioma. ¿Por qué? Porque la comunión entre nosotros nos llevó a entendernos, a tratar de comunicarnos. Igual cuando venimos a Dios, cuando venimos a Cristo, cuando aceptamos a Cristo, no entendemos el idioma de Dios. Recuerdo un día yo estaba muy enfadada con el Señor cuando yo comencé a pastorear, porque yo quería que la gente cambiara, que fuera transformada y que sintiera lo que yo sentía, que viviera un evangelio ferviente, que vivieran el fuego del Espíritu. Cada vez que yo me voy a parar en una plataforma, el Señor siempre me dice, no te preocupes, yo estoy contigo. No estás sola, yo soy el que lo va a hacer. Y de esa manera tengo la confianza que cuando yo me pare en esa plataforma, es el que lo va a hacer. Y he entendido que soy una espectadora de lo que Dios está haciendo, que no soy yo la que hace los milagros, que no soy yo la que hace los prodigios, que realmente Dios es el que hace la obra. Amén. Bueno, con esa empecé a entender. Me acuerdo que estaba frustrada y le dije, Señor, esto es imposible, no puede, la gente no quiere cambiar, Señor, mira, la gente no quiere. Y el Señor me decía, no te entiendo. Y yo le decía, ¿cómo que no me entiendes? Oye, me estás escuchando muy bien lo que te estoy diciendo. Y me dijo, no te entiendo. Y le dije, Señor, ¿qué no entiendes que la gente no puede? Y el Señor me dijo, es que la palabra no se puede, no existe en mi vocabulario.
tú estás hablando algo que yo no entiendo porque no está en mi vocabulario. Y entonces entendí que la Biblia dice, nada es imposible para Dios y nada es imposible para el que cree. Entonces, ahí es lo que tenemos que entender, de que sí podemos hacer discípulos, pero nosotros primeramente tenemos que capacitarnos. Jesucristo no le dijo a los discípulos, les voy a enseñar cómo sanar enfermos o cómo echar fuera demonios. Nunca le dijo, sino que cuando los discípulos le preguntaron, enséñanos a orar, Él les dijo, sí, y les enseñó. Y lo primero que Él les enseña es, Padre nuestro. Él pudo haber dicho, mi Padre. Dígale, mi Padre, aquí vengo, y dígale, Padre de Jesús. Pero Él no dijo eso, dijo, Padre nuestro. Entonces Jesús abrió la oportunidad de que nosotros lleguemos a conocer verdaderamente al Padre. Y no solamente a conocerlo, sino que la imagen del Padre se forme en nosotros. Y el Señor no solamente quiere que seamos formados, sino que nos dio un prototipo. ¿Y qué es el prototipo? Jesucristo es el prototipo. Cada vez que yo tengo una decisión y tengo esta decisión en una encrucijada, siempre digo, ¿qué haría Jesús en mi lugar? ¿Qué hubiera hecho Jesús en mi lugar? Porque muchas veces no podemos perdonar, porque no estamos conectados al Padre, porque no estamos orando. Una de las cosas que es muy difícil para los seres humanos es perdonar. La mayoría de personas que me ha tocado ministrar en liberación, la falta de perdón ha sido la raíz de todo el problema. Muchas veces cuando estoy orando por las personas, el Señor me dice, ella no ha perdonado a esta persona, o ella no ha perdonado a su mamá, o ella no perdonó a su papá, ella tiene falta de perdón. Pero es la raíz número uno, la falta de perdón, aparte del miedo, obviamente. Pero la raíz de muchas cosas es la falta de perdón, y eso ha creado una raíz de amargura. Pero en el libro de Marcos dice, y cuando estéis orando, perdonad. Eso es lo que dice, cuando estéis orando, perdonad. Entonces, yo he entendido que el perdón es un ungüento que viene de la gloria de Dios, que como seres humanos no vamos a poder perdonar, porque muchas veces las ofensas son grandes. Pero cuando nosotros estamos envueltos en la gloria, en el amor, en la gracia de Dios, tenemos esa capacidad y ese poder de perdonar. Una de las cosas que a mí me pasó cuando yo era muy niña, mi padre me abandonó. Yo tenía 2 años y medio cuando mi papá me abandonó. A raíz de eso me quedé sin mamá porque mi mamá tuvo que trabajar. Y me quedé al cuidado de mi abuela. Y comenzó un ciclo de abusos sexuales desde que yo tenía la edad de mi mente hasta la edad de 9 años. Entonces, por eso yo crecí con un odio muy interno. Pero cuando viene el Señor a mi vida y comienza a llenarme de su amor y comienza a darme el poder del perdón, me dice el Señor, te voy a llevar a Miami y ahí va a estar el hombre que te abusó y vas a tener que perdonar. Y recuerdo que cuando yo llegué, yo era todavía aquella niña atrapada con miedos de que no quería que a este hombre me mirara, porque era aquella niña de 2 años que era arrinconada en un oscuro cuarto. Pero ¿qué sucedió cuando yo entro a aquella habitación? Lo miré y pude ver una persona necesitada de Dios que iba camino al infierno. El Señor me llenó de compasión y pude ministrar a esta persona. Cuando terminé de ministrarla, esa persona no quiso aceptar a Cristo, pero yo fui libre. Fui finalmente libre. Y con esa libertad que Dios me dio, puedo venir y ministrar a cualquier mujer en cualquier situación, mujeres que han pasado abusos. Una de las cosas que me pasó hace unos años, me tocó ministrar a un equipo de pastoras. Y cuando estaba ministrando este equipo de pastoras, una mujer de 70 años llegó a mí y me dijo, pastora, cuando usted ministró, vi como gruesas cadenas cayeron de mis manos. Y ella me dijo, yo he sido ministrada en liberación muchas veces, pero ahí dijo, pero no pude creer las palabras que salieron de su boca. A mí, mi abuelo me violó y eso nadie lo sabe. Esta mujer había sido pastora por 40 años y estaba atrapada, estaba amarrada, no podía ministrar la libertad. No podía ministrar la liberación. ¿Por qué? Porque era una mujer que había sido atrapada. Todas las cosas que nos pasan en el pasado, todos los problemas que hemos pasado, es porque Dios va a usar esa ceniza y la va a convertir en gloria, para que puedan los discípulos levantarse. Lo que ha sucedido en los últimos años es que hemos mostrado una faceta de Dios como que fuéramos superhombres o supermujeres. No hemos querido enseñar nuestras cicatrices porque tenemos miedo al rechazo. Esa es toda la verdad. Pero una vez que nosotros somos libres y podemos hablar realmente de la gloria y de la hermosura
y del amor del Padre, podemos ser verdaderamente libres. Y es donde yo he visto muchas mujeres ser liberadas de temores. Pero necesitamos a dejar que los discípulos se acerquen a nosotros. ¿Por qué muchas veces no queremos hacer discípulos? Recuerdo que una de las cosas que me dijo a mí una pastora es, las pastoras no tenemos amigas. Para mí fue bien difícil aceptar eso. Dice yo, ¿cómo que no tenemos amigas? Y el Señor me enseñó que eso no es verdad, que podemos tener amigas, que podemos tener amigas maduras en las cuales podemos confiar, dejar que nos ministren y nosotros poder ministrarlas a ellos. Pero para llegar a ese nivel, realmente debemos de tener la compasión y el amor del Padre y ser discípulos. Por eso es que muchos pastores no pueden ministrarse y tampoco pueden ayudar a otras personas. Pero yo reto a este tiempo, a las mujeres de este tiempo, a que realmente se conviertan en discípulas de Cristo para que puedan realmente discipular a otras, porque uno no puede dar lo que no tiene. Amén, amén. Amén, así es, qué hermoso, ¿verdad? No podemos dar lo que no tenemos y debemos también dejar que pase por nosotros el tiempo de nosotros también ser discípulos para poder capacitar a otros, porque muchas veces vemos gente que no ha sido ellos mismos capacitados y quieren capacitar a otros y ahí es donde vemos que hay un choque, ¿no? Como dice usted, no podemos dar lo que no tenemos. Sí, yo tuve la bendición, tengo la bendición de tener una mentora. Tengo 53 años y mi mentora tiene 73. Wow, gloria a Dios. Es hermoso tener una mujer, ella es apóstol y me ha podido ministrar en todas las áreas que como hispana no pude ser ministrada, pero ella es americana y ella me ha enseñado tantas cosas que me enseñó pues y ahora pues puedo ver yo esa bendición en mis hijas espirituales también. Sí, amén, qué bonito, ¿verdad? Y qué bueno que tiene ese privilegio de tener una mentora, porque creo que muchas quisiéramos tener una mentora y ahí es donde vemos la falta de ese mandato de hacer discípulos, porque vemos tanta mujer de Dios en un nivel donde debería de tener muchos discípulos, muchas discípulas, hablando del ministerio de la mujer, que debería de tener muchas discípulas que ella estuviera ayudando a crecer, instruyéndolas, capacitándolas. Y vemos que no, hay mucho egocentrismo. Sí, competencia, egocentrismo, esa es. Pero es la inmadurez. Comparación también. Y porque no queremos ser copia de nadie, pero sí necesitamos de aquellas mujeres que ya nos llevan mucha ventaja, ¿verdad? Esa ayudadita, ¿no? Esos consejos que nos hacen falta a las líderes que vamos empezando. Así me dice Ruth. Sí, 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 qué bendición el conocerla, el escucharle hablar. Quisiera haber tomado más notas, pero voy a volver a ver el video cuando lo publiquemos para volver a tomar yo notas. Muchísimas gracias, pastora, por compartir con nosotros esta palabra. Yo sé que Dios ha hablado a muchas de nosotros este día con la palabra que usted ha compartido, de que a lo mejor hay por ahí alguien que no se ha querido discipular, que ha sido renuente a dejarse capacitar, pero Dios quiere capacitarnos para que podamos nosotros capacitar a otros. Amén. Y que abramos nuestro corazón a ser capacitadas, ¿cómo le diría? Que a veces hay mucho orgullo en nosotros, a veces pensamos que lo sabemos todo, o a veces también el enemigo usa muchas veces nuestro propio carácter, la timidez, tanta cosa, cosas de las que no hemos sido libres, como usted mencionaba, ¿verdad? Para limitarnos y no dejarnos ser todo lo que el Señor quiere que seamos. Así que yo quisiera pedirle antes de terminar este segmento, si pudiera hacer una oración para aquellas personas que necesitan abrir su corazón a una capacitación, si le podemos decir así, ¿verdad? Y también para aquellas mujeres que ya están en ese nivel de capacitar a otros y no sé qué las ha detenido, pero para que puedan también ellas ser libres y ver que lo que el Señor nos ha dado, lo que el Señor nos va dando es para que lo compartamos también con otras personas, dar de gracia lo que de gracia hemos recibido. Amén, claro que sí. Amado Dios y Padre, te damos
gracias, Señor, por esta oportunidad que tú das, Señor, porque sabemos que eres tú el Dios de las oportunidades. Padre, sabemos que no hay casualidades, sino que hay causalidades. Y que tú siempre, Señor amado, nos unes. Te pido por cada mujer y por cada líder, Señor, que en este tiempo será levantada de acuerdo a tu corazón. Padre, que tú les des ese corazón de madre, que tú les des ese corazón ardiente, primeramente por tu presencia, Señor, y después por tus almas, Señor. Porque sabemos, Señor, que este tiempo, Señor, es un tiempo nuevo y fresco. Tú has sacudido tu iglesia, pero no la has sacudido para destruirla, la has sacudido para despertarla, para traerla, Señor, a este nuevo mover de tu presencia que viene. Gracias, Espíritu Santo, porque tú nunca nos has abandonado, siempre nos has ayudado. Has sido y eres, Señor, que nos guía. Gracias, precioso Espíritu. Y te pido, Señor, que cada mujer que ha sido, Señor, dañada por algún líder, por alguna líder, que tú le toques su corazón y que puedan perdonar hoy, Señor, para que sean verdaderamente libres y se sacudan, Señor, y no vivan, Señor, en el polvo de la derrota, sino que se levanten, Señor, como poderosas guerreras, porque tú nos has llamado a las mujeres, Señor, para este tiempo y para esta hora, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Amén. Y bueno, así hemos llegado al final de este segmento. Esperamos les sea de bendición y compartan. Pastora, muchísimas gracias nuevamente. Que el Señor me la bendiga. Gracias. Bendiciones. Bendiciones. Bendiciones.